Hoy vamos a tener un tema, aparte de interesante, yo creo que bastante complicado de manejar, porque vamos a hablar sobre afectividad y sexualidad en personas con discapacidad. Eh, Personalmente, como madre, pues la verdad es que yo estoy bastante perdida. Afortunadamente vamos a contar hoy con Natalia Rubio, que además de sexóloga, psicóloga, es pedagoga y maestra de educación especial y presidenta de la Asociación Estatal de Sexualidad y Discapacidad. Así que creo que no podemos tener una profesional más completa para aclararnos las dudas que podamos tener. Aunque pensemos que nuestros hijos son pequeños y que ahora quizás es un tema que se nos queda lejos, o incluso que los veamos tan necesitados de apoyos que pensemos que quizás esto es un tema que no les va a afectar, pues una de las cosas que nos va a explicar Natalia es que es importante que tengamos esta información y esta formación para poder desde la familia apoyarles y abarcar también este tema, porque es importante para nuestros hijos. Voy a darle ya paso a Natalia porque sé que vamos a tener bastantes preguntas y temas que van a necesitar cierto desarrollo, y entonces no me voy a enrollar demasiado y le voy a ir dando paso para que nos vaya explicando todo. Buenas tardes a todos y todas. Hola Fabiola. Hola, ¿qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Pues aquí encantada de poder estar esta tarde contigo y con todos vosotros y vosotras. Un placer. Pues muchísimas gracias. La verdad es que desde la Fundación llevamos tiempo intentando abordar este tema porque es algo que, bueno, pues que nos preocupa mucho, que sabemos que es necesario, pero que siempre da un poquito de miedo, ¿verdad? Un poquito de respeto. Primero, por la educación con respecto a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, pero también por la situación especial de nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues te doy las gracias de que por fin podamos tener esta oportunidad de empezar a abrir una puertecita para trabajar este ámbito que hasta ahora no habíamos tocado en la Fundación y que, bueno, por supuesto no podíamos contar con nadie más preparado y capacitado para enseñarnos. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros y vosotras. La verdad que es un placer desde Sexualidad y Discapacidad el poder contribuir a ese fabuloso trabajo que realizáis desde la Fundación Bertín Osborne. Bueno, muchas gracias. Mira, como la hora se nos va a pasar volando, vamos a intentar empezar ya cuanto antes a entrar un poquito en materia, pero como les he dicho antes a las personas que están conectadas, yo aquí estoy pez total. O sea, yo tengo un niño de 13 años que empieza ya a estar en un momento, pues que hay que saber ciertas cosas, pero estoy totalmente perdida. Entonces, me gustaría, y seguramente haya muchas familias que nos estén escuchando, que estén incluso con niños más pequeños que el mío. Entonces, lo que sí que me gustaría, primero, que nos dieras unas nociones básicas, no sé, de entender los términos, de entender también pues la diferencia entre sexualidad, afectividad, sexo, todo esto que en la cabeza parece que lo tenemos muy claro, pero que en realidad tenemos un batiburrillo. Cuéntanos un poquito y nos da ciertas ideas básicas. Muy bien. Pues como bien planteas, Fabiola, es cierto que habitualmente suele haber ciertas reticencias por parte de las familias para abordar el tema de la sexualidad de sus hijos y de sus hijas con discapacidad. ¿Por qué aparecen estas dificultades? Pues como bien planteabas ya desde ese inicio, la primera dificultad está en lo que habitualmente la gente, las personas entendemos o la gente entiende por sexualidad, ¿no? A todas las personas que nos están escuchando hoy, yo les invito a que hagamos una primera reflexión para situarnos y es que pensemos por un segundo qué nos viene a nuestras cabezas cuando escuchamos la palabra sexualidad. Imaginaros que vais paseando por la calle, pasáis al lado de un grupo de gente y de repente alguien dice la palabra sexualidad.
¿Qué se os despierta en la cabeza? ¿Qué imágenes, qué situaciones, qué recuerdos? O imaginaros que estáis haciendo zapping en la televisión y de repente alguien en un programa de estos de actualidad dice la palabra sexualidad. ¿Qué se os despierta en la cabeza, no? Fijaros porque esto es curioso. Imaginaros que yo ahora de repente diría, venga, pues vamos a decir en voz alta todo lo que hemos pensado. No lo vamos a hacer, que nadie eche a correr antes de tiempo, pero posiblemente muchos de vosotros, de vosotras, haríamos como una especie de ejercicio de tipo filtro del tipo, madre de Dios, de todo lo que he pensado que me ha venido a la cabeza. Espera, que esto no lo voy a decir en voz alta, porque como diga esto en voz alta, un viernes a estas horas de la tarde, van a pensar que he venido a la charla de Fabiola, contenta, no, esta no la digo. Esta, no sé si tiene que ver o no con sexualidad, voy a decir esta. Como bien planteas, el tema de la sexualidad parece que es un tema coloquial que forma parte de las conversaciones habituales del día a día, pero hay que partir de una idea y es que cada persona, cada familia, como tú bien planteabas, tiene una idea bien diferente de sexualidad que va a estar condicionada por su historia, por su educación, si es que la han recibido, por sus creencias religiosas. Pero mirad, vamos a ir aclarando un par de ideas para que nos organicemos, ¿vale? No es lo mismo cuando hayáis pensado en sexualidad, os hayan venido palabras que tienen que ver con los genitales. Pensar si cuando habéis pensado en sexualidad os han venido que si las vulvas, el escroto, en un momento dado los labios, el pene, o si sin embargo cuando habéis pensado en sexualidad os han venido cosas más grandes. A ver si nos han venido las manos, la espalda, los glúteos, las nalgas, nos ha venido el cuello, nos han venido las manos, nos ha venido la piel. Y suele haber una idea bastante confundida y errónea de la sexualidad. Y es que mucha gente piensa que hacer educación sexual con las personas con discapacidad va a consistir en enseñar a niños y niñas, chicos y chicas, a manejar sus genitales. Y esta es una idea incorrecta. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de cosas mucho más grandes, estamos hablando de cosas mucho más importantes. Cuando hablamos de sexualidad, nuestra idea y nuestro planteamiento y el que os queremos plantear a las familias es que nos movamos en la idea de cuerpos. Y cuerpos lleva a temas tan importantes como lo que es desnudez, pudor, intimidad, ¿no? Y tener en cuenta que la sexualidad tiene que ver con el cuerpo ya nos va a dar claves. Porque si nos planteásemos si la sexualidad tiene que ver con el cuerpo, ¿desde cuándo podemos disfrutar de la sexualidad? Pues un poco la idea sería desde que tenemos cuerpo. Con lo cual, esta idea, ¿no?, hay que planteársela desde que nacemos, incluso antes. Por eso este tema es tan importante, trabajarlo con las familias desde edades tempranas, porque ese cuerpo ya nos va a dar ciertas situaciones, va a ser una fuente de placer y ese cuerpo nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. Con lo cual, esta es una idea importante. Podemos atender la sexualidad de nuestros hijos y de nuestras hijas desde edades tempranas, desde que está presente ese cuerpo. Esa es una primera idea. Después hay una segunda idea, y es que no es lo mismo cuando hayamos pensado en sexualidad, nos hayan venido palabras o ideas que tienen que ver con los coitos, ¿no?, que en ocasiones un poco las palabras que tú decías, las relaciones sexuales o más bien pensando en coitos, o que cuando hayamos pensado en sexualidad nos hayan venido cosas más grandes. A ver si cuando hemos pensado en sexualidad nos han venido los besos, las caricias, el pasear de la mano, el dormir abrazados, el poner las manos encima de las manos de alguien, ¿no? Y fíjate que esa idea es una idea importante. Segunda idea que suele ser errónea, insisto, es una falsa idea. Una cosa es atender lo que son la sexualidad y otra cosa es hablar de relaciones sexuales. Hay una segunda falsa idea y es que mucha gente piensa que hacer educación sexual con sus hijos y sus hijas con discapacidad va a consistir en animarles a que tengan relaciones sexuales de tipo coital. Insisto, esto es una falsa idea. Nuestro objetivo va a ser que chicos y chicas, niños y niñas, hombres y mujeres con discapacidad, trabajaremos porque tengan relaciones, pero que tengan relaciones interpersonales, que en definitiva es que aprendan a relacionarse. Estas dos ideas son importantes tenerlas en cuenta. Madre mía, sí es verdad que cuando has planteado el primer ejercicio, la cabeza te da vueltas, porque dices, a ver, ¿con qué me quedo? ¿No? Sobre todo cuando haces la fotografía y lo personalizas, cuando piensas en tu hijo o hija, pues que en el caso, por ejemplo, de muchas familias de la Fundación, pues la movilidad es bastante reducida o incluso a nivel intelectual. Entonces, nos cuesta tanto a las familias poder ubicarnos ahí, a no ser que ya estemos en la situación.
que es cuando realmente tenemos ya poco margen para anticiparnos, porque ya tenemos que tomar ciertas medidas. ¿Cómo crees tú que podría abordar la familia desde esas necesidades de apoyo bastante importantes que puedan tener nuestros hijos para anticiparse a la situación? Yo creo que has dicho un par de ideas muy claves, y es que estaría genial, y un poco la idea es no esperar a que aparezcan situaciones, problemas, sino que podemos empezar a actuar antes, ¿no? Y empezar a actuar antes, quiere decir, desde edades tempranas. Fijaros que cuando tú planteas un poco ahí el perfil de hijos y de hijas que tenéis ahí en la fundación, las familias, cuando decimos que tienen muchas limitaciones a nivel motórico-funcional, pues hay veces que hay que prestarles apoyos dentro, apoyos a esos cuerpos que decíamos antes, ¿no? En los cuerpos, en los programas de aseo, autocuidado, duchas, vestido. Pues empieza desde ahí el hacer educación sexual como familias, ¿no? Una primera reflexión que pudiéramos hacer es: si nuestros hijos y nuestras hijas necesitan esa intensidad de apoyos en los programas de aseo, autocuidado, duchas, yo os planteo una reflexión, y es: ¿cuántas personas habitualmente acceden al cuerpo desnudo de vuestros hijos y de vuestras hijas? ¿Acceden igual de personas que al resto de cuerpos desnudos? ¿Acceden menos personas o habitualmente acceden más personas a ese cuerpo desnudo para prestarles esos apoyos, ¿no? Pues en estos casos, la mayoría, hay más personas que acceden a ese cuerpo desnudo, más profesionales dentro de las entidades que prestan apoyos en los programas de aseo, autocuidado, duchas, más personas también dentro del entorno familiar. Y fijaros, desde ahí va a ser muy importante, porque hay una situación, y es que debemos de evitar que las personas con discapacidad interioricen ciertas cuestiones, como pueda ser, ¿no? Si hay más personas que acceden a mi cuerpo desnudo, pues puede ser que de una forma habitual entiendan la idea o tengan la idea de cualquiera puede acceder a mi cuerpo desnudo. Mirad, os pongo una situación que yo me encontré hace muchos años cuando empecé a trabajar en una fundación en la que estuve muchos años, y os cuento esta situación que yo me encontré para que entendamos situaciones, ¿no? Y yo empecé a trabajar en una fundación, en una residencia donde vivían 60 personas adultas, estaban divididas en planta de chicos, planta de chicas. Las habitaciones de las personas que allí vivían eran triples, dobles, casi todas compartidas. Los programas de ducha, donde iban estas personas a los programas de aseo, duchas y demás, se accedía por un gran pasillo, y cuando entrabas directamente en esos baños no había paredes ni cortinas, era lo que se denominaba baños de uso colectivo por aquel entonces, hace 20 años, aunque todavía hay instalaciones que son de este tipo, ¿no? Yo entré a trabajar un martes a las 6 de la tarde, y os pongo este ejemplo. Mi plan de acogida fue que la persona encargada salió, me dio una bata y me dijo: Natalia, déjate arrastrar por lo que allí pase. Y lo que allí pasó fue que la encargada de residencia salió, empezó a dar palmas y dijo: chicos, chicas, hoy es martes, todo el mundo a ducharse. Y los que allí vivían, hombres y mujeres, chicos y chicas con discapacidad, se dirigían a los programas de aseo y autocuidado de la mejor manera que les parecía, ¿no? Recuerdo que de repente salió un joven de 21 años con discapacidad intelectual, desnudo, en mitad del pasillo, y arrascándose los genitales, mirando de un lado para otro, empezó a decir: oye, que no encuentro las chanclas, ¿no? A tal tiempo le adelantó otro, que iba como un torero, que iba con una toalla así tapándose media teta, pero con el culo al aire, por allí, ¿no? Yo no daba crédito, era mi primer día y daba la sensación de que estaban acostumbrados y acostumbradas a verse desnudos y desnudas, ¿no? En ese momento, que ya me llamó la atención, yo intentaba poner un poco de orden: por favor, que nadie salga sin los mínimos enseres. Pero mirad a lo que voy. Lo que realmente me llamó la atención en esa situación fue que al final del pasillo de repente se abrió la puerta y por ahí entró un señor que iba con un buzo azul, con una visera y un maletín. Yo, cuando vi a aquel hombre, me dirigí a él y le dije: ¿usted quién es? ¿Dónde va? Dice: yo soy el revisor de la calefacción, vengo a purgar los radiadores, ¿no? Alguien externo a esa entidad podía acceder allí mientras chicos y chicas enseñaban sus cuerpos desnudos. Y yo os pregunto, como padres, como madres, también como profesionales, si acostumbramos a las personas con discapacidad a verse entre ellos y ellas desnudas, es más, les permitimos que cualquier desconocido acceda a su cuerpo desnudo, ¿creéis que de esta manera estamos dotando a vuestros hijos y a vuestras hijas de herramientas y estrategias para saber identificar quién es el entorno seguro del no seguro? ¿Quién puede acceder a mi cuerpo desnudo? ¿De quién no puede acceder a mi cuerpo desnudo? ¿Se está entendiendo la reflexión? Fijaros, una clave fundamental y prioritaria es que debe empezar ahí la educación sexual, también desde el ámbito de la familia. Vuestros hijos y vuestras hijas
tienen que aprender que su cuerpo, su pudor, su desnudez les pertenece. Y a ese cuerpo desnudo podrán acceder determinadas personas en momentos muy concretos. Porque si les acostumbramos a cualquiera, pues va a ser difícil identificar situaciones de potencial riesgo. Fabiola. ¿Y eso cómo se inculca en nuestros hijos? Porque claro, a ver, tienes un niño pequeño, estás en una situación en la que, por ejemplo, te pillas fuera de casa, no estás cómoda, tienes que cambiar un pañal. ¿Cómo te manejas si le estás enseñando que su cuerpo merece ese respeto y esa intimidad, cuando luego en el día a día es más difícil? O sea, ¿cómo les enseñamos eso? ¿Y a partir de qué edad? Bueno, has dicho ya desde el principio que desde pequeñitos, ¿no? Pero, bueno, hay momentos y momentos. Entiendo que un bebé no va a entenderlo por mucho que uno tenga cuidado de taparle. Claro, lo que pasa es que en edades tempranas, cuando son muy pequeñitos, el pudor en muchos casos no está presente, no nos manifiestan cosas, pero claro, es que a medida que vamos creciendo, cuando empieza a haber cambios físicos y empezamos todo el desarrollo, sobre todo a nivel corporal, en la población en general empiezan a aparecer esos pudores de que pedimos las toallas, sobre todo cuando empezamos a ver que nuestro cuerpo de repente nos empieza a crecer una tetilla más grande que la otra, empiezan a salir algunas veces pelos, ¿no? Y es como nos ponemos esa toalla entendiendo que, y es cuando empieza a manifestarse. Lo que pasa es que cuando tenemos hijos o hijas con discapacidad hay veces que no nos piden esas toallas, con lo cual, fíjate, hay veces que no nos las piden. Perdón, que no significa que no sientan que la necesitan. Es que a lo mejor no nos lo pueden pedir, pero tenemos los padres que entender que es un derecho, que sientan ese pudor. Uh-huh. Y hay veces que a lo mejor no nos lo dicen con expresiones verbales, pero nos lo dicen con gestos. A lo mejor giran la cabeza o cambian la expresión y con eso nos están dando pistas de que su cuerpo también merece ese respeto y que pueden manifestar esos pudores. Pero además fíjate una cosa muy importante también que decías, Fabiola, y es, no solamente tenemos que trabajar con nuestros hijos y con nuestras hijas, quién puede o no acceder a su cuerpo desnudo y tenemos que dar esos mensajes claros, sino también es muy importante la mirada que tenemos hacia sus cuerpos, ¿no? Yo creo que hay veces que tenemos que entender y ponernos en la piel de nuestros hijos y de nuestras hijas, en el sentido de plantearnos en ocasiones, ¿no? Mira, os pongo un ejemplo de una familia que nos escribía también y nos preguntaba un poco en relación a lo que tú estás pensando y comentabas, Fabiola. Una familia decía con parálisis cerebral, con un hijo, y decía, mira, es que mi hijo yo ahí le cambio delante de la gente, pero le cambio porque yo creo que no le importa porque nunca pone ni mala cara ni mal gesto, ¿no? Y nos contaba la madre, dice, mira, el otro día me invitaron a un cumpleaños a casa de mi cuñada, allí nos juntamos 20 y tantas personas, estábamos picoteando en mitad del salón, de repente algo comió mi hijo, 27 años con parálisis cerebral, algo le sentó mal, oye, que perdió el control de esfínteres, dice, menudo lío, porque yo estaba en casa de mi cuñada con la silla de ruedas, intenté meterle al baño, pero como la casa de mi cuñada, la puerta no estaba preparada, mi cuñada que estaba allí de anfitriona por no molestarla, pues bueno, tampoco fue para tanto, Natalia. Allí que le cambiamos en mitad del salón, ¿no? Esta madre lo contaba así con una naturalidad. Claro, y esta madre en su momento le decía, Loli, si en lugar de ser tu hijo con parálisis cerebral hubiese sido otro miembro de la familia, por ejemplo, tu otro hijo sin discapacidad, ¿hubieses hecho lo mismo? O si en vez de ser tu hijo el abuelo de la familia, ¿hubieses hecho lo mismo? Y rápidamente Loli contestó, no se me ocurre. Si se lo hago a mi otro hijo sin discapacidad, me está meses sin volver a dirigir la palabra. Con lo cual, reflexión, ¿no? Si con algunas personas no se nos ocurriría hacerlo, ¿por qué por el hecho de tener una discapacidad restamos importancia a estos temas, ¿no? Nos tendríamos que plantear qué pasa, que hay cuerpos y pudores de primera categoría, de segunda categoría. Fijaros que yo creo que esa es la clave, ¿no? Poneros un poquito en su piel, intentar que vuestros hijos y vuestras hijas entiendan que su cuerpo merece la misma consideración que el resto de cuerpos desnudos de otros integrantes de su familia, ¿no? Ahí está la clave. Integrar todo esto para una familia que es la primera vez que tiene una toma de contacto con este tema, es difícil. ¿Cómo nos mentalizamos a eso? O sea, ¿hay
algún ejercicio mental que nos haga tener conciencia y no volver otra vez a cometer el mismo error que lo tenemos mecanizado? Yo, fíjate que yo me pienso, y siempre lo digo en las charlas, que me conoce, ya lo sabe, yo digo que hay veces que las familias hacéis las cosas regular, a mí me gusta decir regular, porque yo me creo que muchas veces hacemos cosas o hacéis cosas porque no habéis caído en la trascendencia que pueden tener ese tipo de rutinas en la vida de vuestros hijos y de vuestras hijas. También hay que decir una cosa, Fabiola, y es que los y las profesionales, hay veces que las entidades, en los centros, en los colegios, también hacemos las cosas regular, porque hay hábitos, hay rutinas, porque a lo mejor hay las cosas que llevan haciéndose muchos años. Y yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer por las dos partes, ¿no? Hay que entender que la educación sexual es una tarea compartida y hay cuestiones que tienen y debéis de asumir las propias familias, pero también los y las profesionales tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad. Y yo creo que ahí, todavía a día de hoy, vamos mejorando muchas cosas, pero cuestiones como las que hemos estado comentando, no solamente pasan en el entorno familia, sino que también hay veces que dentro de las instituciones nos tenemos que replantear muchas cosas, ¿no? Para mejorar. La idea es que desde la familia y desde los propios centros vayamos en la misma dirección y que intervengamos con la persona pues en la misma dirección, ¿no? Porque si en casa se hace de una manera, pero en el centro vamos de otra, pues al final vuestros hijos no van a entender lo inadecuado de ciertas conductas o la importancia de otras. Al revés, les confundimos todavía más. Efectivamente. Por eso es muy importante también el trabajo de los equipos profesionales y quedaros con una idea que hay veces que los y las profesionales también hacemos las cosas regular. Me estoy apuntando, los consejos. Antes, cuando hemos tenido la charla previa, hemos comentado que es importante entender en este tema la necesidad de ser conscientes en cualquier momento de la edad de nuestros hijos. Hemos comentado que, bueno, pues que cuando son pequeños tenemos que hacer una labor muy importante de conciencia de los padres y madres, porque al final somos los que pensamos y actuamos por ellos, ¿no? O para ellos. Pero, ¿qué pasa cuando un niño ya tiene, o una niña ya tiene cierta edad, como, o no edad, pero sí posibilidades físicas para explorar su cuerpo? Claro, vamos a pensar y vamos a ver cómo el hecho de disfrutar del cuerpo, no a todas las personas nos va a gustar las mismas cosas. Quiere decir que las formas de disfrutar de la sexualidad y del cuerpo, a veces a solas o a veces en compañía, van a ser bien diferentes en las personas. Es más, en una misma persona, los gustos, las motivaciones y los intereses van a ir cambiando con el paso del tiempo. Si bien una de las conductas que puede aparecer más frecuentes en la zona, lo que es el disfrute corporal, pues hay ciertas zonas que denominamos zonas erógenas que tienen más terminaciones nerviosas, quiere decir que cuando exploramos esas zonas nos van a aportar sensaciones mucho más placenteras, gustosas, ¿no? Y puede ser que en esa autoexploración, sobre todo en las primeras etapas, pues se puedan tropezar con sus genitales, ¿no? La conducta de acariciarse o explorar los genitales es bastante frecuente, ¿no? ¿Y desde cuándo empieza esta conducta? Bueno, pues fíjate que es curioso, pero esta conducta aparece desde edades tempranas. Empiezan desde que nacen los bebés, incluso hay veces que cuando estáis embarazadas las madres, estamos embarazadas y vamos a hacernos la ecografía, en una de estas están explorando el cuerpo y hay veces que incluso se tiran del cordón, se acarician los genitales, quiere decir que es una conducta que forma parte de la existencia directamente. Que es innata del ser humano. Eso es. Pero el sitio más evidente o el lugar o el espacio más evidente donde empiezan a aparecer estas conductas suelen ser cuando son pequeños y sobre todo pequeños o pequeñas y suelen ser en los cambios de pañales. Claro, si están con el pañal, ahí no pueden acceder a su cuerpo, a sus genitales en este caso. No sé si habéis presenciado, porque fijaros qué curioso también el factor de género, que chicos y chicas, a ver si desde edades tempranas vemos ciertas conductas de la misma manera, pero si habéis presenciado recientemente un cambio de pañal, donde a quien se está cambiando, imaginaros que es un bebé que se supone que es niño porque se le ve que tiene ahí pene y testículos, ¿no? Y de repente está toda la familia alrededor cambiándole el pañal. Si el bebé
de repente empieza a acariciarse los genitales, fijaros cómo habitualmente contesta todo el entorno, ¿no? Se empieza a jugar ahí con sus genitales, todo el mundo aplaude, mírale cómo juega con la colita, ¡ay, cómo se lo pasa, ¡ay, cómo se lo pasa!, ¿no? Hay veces que el más orgulloso es su padre y dice, mira qué machote, ha salido al padre, ¿no? Todo el mundo como que aplaude, que hace risa, ¿no? Pero fijaros, no sé si habéis presenciado recientemente un cambio de pañal donde a quien se esté cambiando el pañal pues sea un bebé, una bebé niña. Bueno, de momento ha nacido con su vulva y damos por hecho que es un bebé niña. Claro, que la situación sería algo parecido, empieza la bebé a tocarse y que el entorno contestase del tipo, ay, madre, cómo juega ella con la vulvita, ay, cómo se lo pasa, ha salido a la madre. Pues no sé si lo habréis escuchado. Y fijaros, la conducta es la misma, ¿no? Pero el hecho, fijaros, también que es muy importante Sí. que sea un niño, que sea una niña, no siempre se vive o se interpreta de la misma manera, ¿no? Que eso también es importante tenerlo en cuenta. Esta conducta se presenta tanto en chicos como en chicas, aunque hay veces que el que se presente en el caso de los hombres es como que está más legitimada, ¿no? Pero esta conducta desde edades tempranas empieza a aparecer ahí. No quiere decir que aparezcan todas las personas, ¿no? Cuando se tiene un hijo con discapacidad, Fabiola, pues en lugar de aparecer en edades más tempranas, a lo mejor puede aparecer más avanzada la edad, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esa conducta que empieza ahí, desde edades tempranas, se puede mantener a lo largo de toda la vida. Lo único que sí que quiero matizar una cosa. Fijaros, el significado, un poco, cuando los niños y las niñas acarician su cuerpo, sus genitales, es una respuesta lineal. Estímulo, respuesta, me gusta, ¿no? Y de hecho, la primera vez es porque me conozco y estoy explorando, la siguiente repito porque me da sensaciones placenteras. Pero esa conducta que aparece en ese escenario tiene sus diferencias con relación a lo que podemos hacer las personas adultas, que también podemos en algunos casos acariciar nuestros genitales, pero el significado va a ser bien diferente. ¿Por qué cuento esto? Porque hay veces que aunque veamos que los cuerpos de nuestros hijos y de nuestras hijas se van haciendo, pues se van a convirtiendo en adolescentes o personas adultas, cuando hay implicaciones a nivel cognitiva, puede ser que el significado de esta conducta, en estos casos, sea más atribuible, más parecido al mundo infantil que al mundo adulto, ¿no? Que no va con ni significados ni proyecciones. Pero vamos, que esta conducta es de las más frecuentes en toda la población y también en la población de personas con discapacidad. Así que hay que verla con naturalidad. ¿Y cómo se maneja cuando es una situación que desde fuera podemos interpretar los adultos como una conducta obsesiva o incluso que podamos pensar que es perjudicial para el niño o la niña? Por el hecho de que manifieste mucho esa conducta, ¿quieres decir? Por ejemplo, Fabiola. Vale. O en cualquier sitio, o de cualquier manera. Muy interesante, sí, sí. Pues claro, mira, vamos a pensar que en sí la conducta no sería lo problemático, quiere decir que es algo frecuente que puede aparecer. Lo problemático pudiera ser que una conducta que debiera de gestionarse en la intimidad pueda aparecer en escenarios públicos, ¿no? Que se manifieste pues en una situación social, en el salón, en la calle, en el colegio, en la ruta del autobús. Con lo cual también aquí hay una clave importante. Si hemos dicho que hay ciertas conductas que debieran de gestionarse en la intimidad, nos debiéramos de plantear, y otra de las tareas importantes para intentar, sobre todo cuando aparezcan estas situaciones, reconducir cosas, ¿no? También es una tarea muy importante es el jardín de la intimidad, ¿no? El plantearnos hasta qué punto nuestros hijos y nuestras hijas con discapacidad disponen de un jardín de la intimidad. Esto, para quien nos esté escuchando, lo va a llevar de tarea para las familias. A ver, yo me lo voy a apuntar, que ya estamos en edad. El jardín de la intimidad. El jardín de la intimidad sería un espacio y un tiempo, pero quedaros con una idea, es un espacio y un tiempo que necesitamos todas las personas. Seguro que os ha pasado que algunas veces llegáis de trabajar y dices, tengo la cabeza que no quiero que me hablen, ¿no? Es un espacio que utilizamos todas las personas, a veces para no hacer nada, para desconectar, para mirar al horizonte, para coger en un momento dado y decir, quiero llorar y que nadie me hable, para si de repente nos apetece acariciar nuestro cuerpo, lo podamos hacer sin espectadores. También ese jardín de la intimidad lo utilizamos para nuestras manías, cada uno con las suyas, y después voy a aprovechar ahora que estoy sola en mi jardín a organizar los bolis de la suerte, o voy a cada uno con sus pedradas y sus o todos los bolígrafos. Nos tenemos que creer que ese jardín de la intimidad
es muy importante, pero lo necesitan también todas las personas con discapacidad. Me da la sensación que a veces lo compartimos ahí con el equipo, puede ser que ese jardín le hagamos desaparecer por otras prioridades, ¿no? No es raro que las familias pensemos, por seguridad, por seguridad, por seguridad, siempre rodeados, siempre con gente, por seguridad, por seguridad. Y si si no existe ese jardín porque priorizamos otras cuestiones, y hemos dicho que en ese jardín pues pueden crecer ciertas conductas, como puede ser la de exploración de los genitales, pues claro, si no nos creemos que ese jardín es importante, puede ser que esas conductas puedan aparecer en otros escenarios. Con lo cual, es importante que todas las familias entendamos que es muy importante y necesario el creernos que el jardín de la intimidad es necesario para nuestros hijos y para nuestras hijas. Pero quedaros con una idea, no solamente para los que veamos que se acaricien los genitales, no, el jardín lo necesita. En general, todas las personas. Es un espacio suyo para hacer lo que en ese momento crean porque es su tiempo y su espacio. Eso es. Para no hacer nada, para mirar al horizonte, sí, también. Para desconectar de cuando han estado en el colegio y tienen todo el barullo y han venido y no hacer nada, para si en un momento dado les aparece acariciar su cuerpo, lo puedan hacer. Puedan hacerlo. Pero, y Natalia, ¿y qué pasa si ya hemos conseguido eso, ¿vale? Hemos conseguido los padres, las familias, entender que nuestros hijos e hijas necesitan ese espacio. ¿Qué pasa si nuestros hijos no saben gestionar ese placer y se convierte en algo pues obsesivo que no tiene un principio y un final? Eso puede ser... ¿Cómo manejamos eso para que no llegue a ese punto de entrar en bucle o evitar que se hagan daño? Muy bien. Vale, pues mira, una primera clave es que dispongan ese jardín. Para si esa conducta apareciera en el salón, en otro sitio, nos dirigiríamos a nuestro hijo o a nuestra hija y lo importante es reconducir esa conducta al jardín de la intimidad. Pero una clave importante, el jardín no vale con que solamente tenga un espacio, sino que también un tiempo. Quiere decir, no podemos estar continuamente invadiendo el jardín, porque si cada 2 por 3 entramos, has terminado, pues es como que no existe este jardín. Lo digo porque hay veces que estas cosas pasan. Una madre me lo contaba, Natalia, mi hijo está muy emocionado. De hecho, en las preguntas que tenemos de las familias, que de momento no las hemos tocado, pero que las espero tener un poquito de tiempo al final para hablarlo, hay una madre que comenta esto. Dice que ella le deja su tiempo en la habitación, pero que cada 3-4 minutos va a preguntar, ¿estás bien? ¿Has terminado? Claro, pero si estamos continuamente invadiendo, es como que no tuvieran el jardín. Porque si tú estás concentrado y estás pendiente de que en cualquier momento puede entrar alguien, pues a ver quién se concentra en un momento, ¿no? Eso es importante, respetar, que tengan un espacio y un tiempo. Pero si tienen ese espacio y ese tiempo y la conducta se mantiene, hay que descartar otros motivos, Fabiola. Muchos de vuestros hijos y de vuestras hijas vamos a ir descartando motivos por los cuales ese chico o esa chica puede ser con esa conducta reiterativa. Uno de los motivos que puede ser que se dé continuidad y continuamente estén con esa conducta puede ser la farmacología. Muchos hijos y hijas vuestras toman farmacología para otras cuestiones, ¿no? Toda psicofarmacología. La psicofarmacología que toman el más del 90% de los casos va a afectar a la respuesta genital. Quiere decir, algunas veces por defecto y otras veces por exceso. Ciertos fármacos que puedan estar tomando pueden producir, en el caso de los chicos con pene y testículos, les puede afectar a la erección. Quiere decir que aunque yo me toque, si yo no tengo erección, pierdo sensibilidad, pues a lo mejor pasa que a raíz de una medicación dejo de acariciar mis genitales y a lo mejor empiezo a explorar otras zonas que pueden ser igual o más estimulantes, como los pechos, los pezones, la zona anal Pero una de las medicaciones, sobre todo que aparece en los casos de trastorno del espectro del autismo y así, lo que influye en el caso de los chicos con pene y testículos puede ser que, habiendo una erección, produce cuadros de aneyaculación. ¿Qué quiere decir? Que por mucho arte que le pongan, por muy bien que se acaricien, por muy relajados que estén, la medicación les va a impedir que puedan llegar a eyacular, les interfiere en esa fase, con lo cual lo pasan francamente mal, les produce sensaciones testiculares muy molestas y por eso lo reiterativo de continuar, insisto. En este caso, ¿qué podemos hacer?
revisar la medicación y revisar, porque nosotros solemos utilizar un vademecum sexológico ahí y sobre todo a las familias informarles, ¿no? Cuando encontramos casos de este tipo, revisamos la medicación y vemos cómo ciertos fármacos pueden influir y pueden provocar este tipo de situaciones. También, otro de los motivos puede ser porque haya infección. En el caso de las chicas pasaría exactamente lo mismo. Que hay veces que también pueden producir situaciones que en ocasiones pues pueden dificultades en la lubricación o temas de deseo. También es importante recordar que hay psicofármacos que pueden tener el efecto contrario, que pueden provocar pues cuadros, como en el caso de los chicos con pene, priapismo. Quiere decir, la propia medicación puede provocar erecciones mantenidas durante mucho tiempo, ¿no? Y que son muy molestas. Hay algunas madres que dicen, Natalia, mi hijo se levanta desde por la mañana y está ahí, yo no sé lo que estará pensando, y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que está pensando, sino exacto. Es un efecto secundario de la medicación, por eso es muy importante. En el caso de las chicas también, y se traducen muchos picores, muchos rascamientos, puede ser un efecto secundario de la propia medicación. No es tanto con que estén obsesionados o obsesionadas, sino un efecto secundario. Más motivos. Descartamos. Otro de los motivos puede ser que haya infecciones urológicas, ginecológicas. En muchos casos, sobre todo si hay limitaciones a nivel motórico funcional, pues a la hora de asearse, a la hora de limpiarse, con el control de esfínteres, anales y vesicales, pues puede ser un motivo de que haya ahí ciertas infecciones. En el caso de algunos chicos, cuando estamos en los cuadros de parálisis cerebral, por ejemplo, así, puede ser la uretra, que es el conducto por el cual, además del semen, puede salir la orina, pues se puede obstruir y puede provocar cuadros que le resultan muy molestos y por eso continuamente se están rascando. En el caso de las chicas lo mismo, puede ser motivado por infecciones urológicas o ginecológicas, ¿vale? Más causas, pero seguimos complicándolo. ¿Y si fuera que no pueden controlar la emoción o la sensación que les produce ese placer? Claro, en este caso sobre todo hay que pensar ¿en qué edades pasan ese tipo de conductas? Quiere decir que los cuerpos, sobre todo en edades tempranas, no siempre han estado adecuadamente estimulados, ¿no? Porque, en definitiva, es encontrarte con tus propias sensaciones y darlas una interpretación, ¿no? En este caso, cuando vemos que hay ese desconocimiento, también es cierto que en algunos cuadros, sobre todo con trastornos del espectro del autismo, pues es como que le cogen el hecho de que haya sensaciones tan intensas, le tienen dificultades de integración sensorial, ¿no? En esa dificultad que tienen asociada en muchos momentos del desarrollo, y por ahí se puede ir trabajando para que vayan integrando, dando significado, ¿no? Y que no lo vean como algo molesto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo os cuento algunas generalidades. Si detectamos que hay esas dificultades porque es como unas sensaciones muy intensas, lo que solemos poner en ese proceso de entrenamiento, hay ciertos dispositivos, productos de apoyo. Quiere decir que hay ciertos guantes, ciertas manoplas, que para que no tengan sensaciones tan intensas de contacto piel con piel, que es cuando más reciben esas entradas sensoriales, podemos poner elementos intermedios para que ese proceso de integración sensorial sea más secuenciado y no sea tan intenso, ¿vale? O sea, quiere decir, hay ciertos productos de apoyo que pueden acompañar y sobre todo para favorecer que ellos y ellas entiendan y vayan dando significado a ese tipo de sensaciones, ¿no? Que en definitiva, un poco el proceso es ciertos estímulos me aportan sensaciones, a esas sensaciones pueden ser placenteras o molestas, y después le doy un significado. Ante determinados estímulos que me aportan sensaciones intensas, le doy el significado de que son agradables y me gusta. Bueno, es un proceso de entrenamiento muy chulo, muy chulo. Y se puede vale, o sea que en ningún caso se les puede decir basta ya. A ver. Porque es esto básicamente, o sea, muchas consultas que tenemos en la fundación con respecto a este tema es mi hijo no para, ya no sé cómo manejarlo, le dejo su tiempo, pero no hay un fin, entonces está como obsesionado, solo quiere hacer esto. Sobre todo es en caso de chicos, las consultas. Pero en este caso, yo entiendo que tu
tu perspectiva es desde el defender la posición y la situación de la persona con discapacidad, sea niño, adulto, adolescente, en cualquier fase, ¿no? Entiendo que es un derecho y que ellos puedan hacer con su cuerpo lo que quieran. Pero la responsabilidad de los padres es cuidar, proteger, educar. Entonces, si nos encontramos con esta situación, ¿cómo abordarla para no provocar un problema mayor, pero sin perjudicar al niño o niña? Claro, una cosa es que veamos esa conducta como algo que suele presentarse con mucha frecuencia, que le demos legitimidad, y otra cosa bien diferente es que dejemos que cada vez que le apetezca lo pueda hacer cuando a él o a ella le dé la gana. Quiere decir que también hay una parte de, aparte de reconducir a ese escenario, a lo que decíamos el jardín de la intimidad, no podemos tampoco dejarles que siempre, o por lo menos que esa conducta condicione su vida, ¿no? En el sentido de que puede ser que en algunos casos, con algunos perfiles, no siempre todo va a ser, no siempre que aparezca esa conducta, tiene su origen y motivo a que continuamente estén obsesionados con esa conducta. Lo digo porque puede ser que aparezca esa conducta por otros motivos, ¿no? Pudiera ser en un momento dado como una llamada de atención, como una provocación, ¿no? Ya ponemos a veces este ejemplo. Cuando nos llaman de un colegio y nos llaman de infantil porque hay un niño de edades infantiles que se está acariciando, un niño o una niña que se está acariciando los genitales en el aula, pues vamos pensando, el equipo va pensando, bueno, pues puede ser que este niño, como es tan pequeño, a lo mejor todavía no ha aprendido que esta conducta la debe de gestionar en la intimidad. En la intimidad. Si nos llaman de primaria, niños y niñas de primaria, porque se están acariciando los genitales, pues ya no vamos pensando este niño o esta niña no ha aprendido que esto lo tiene que hacer en la intimidad, eso ya está superado a esa etapa, sino que lo que vamos pensando cuando vamos a ese colegio, vamos pensando, puede ser y tiene pinta de que este niño sea una llamada de atención, que lo esté haciendo para llamar la atención al entorno, ¿no? Claro, si nos llamasen de secundaria para decirnos que hay un adolescente o un joven acariciándose los genitales, pues estaríamos pensando que esto es una provocación en toda regla. Lo digo porque hay veces que esta conducta puede aparecer como llamadas de atención o como provocación por otros motivos que no tienen que ver tanto el propio disfrute. Con el placer. Y también una cosa importante, que también suele ser muy presente, sobre todo cuando hay limitaciones a nivel motórico, Fabiola, puede ser también que si esta conducta se da con mucha frecuencia, pudiera ser que tuviéramos casos de chicos y de chicas que están intentando, pero el objetivo o el motivo por el cual es tan reiterativo es que no saben cómo disfrutar de su cuerpo, no saben cómo acariciarse los genitales, ¿no? Vamos a pensar... Lo más difícil me lo pones. Claro, en este... que aquí, esta es otra de las realidades que también tenemos, ¿no? En este sentido, pero... Desgraciadamente, sí. Porque pensamos, ¿cómo aprendimos el resto a disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestros genitales? Pues a lo mejor teníamos modelos, buscábamos información, pero las personas con discapacidad, ¿dónde pueden acceder? En este caso... No, y además necesitan siempre, al principio, esa puesta en escena o esa guía que somos nosotros. Claro. Mira, cuando detectamos un caso en los centros de que... ¿Por qué podemos saber que a lo mejor un chico o una chica no sabe acariciarse los genitales? Porque a lo mejor se hace heridas, porque a lo mejor utiliza objetos que no son adecuados. Cuando detectamos alguna situación de este tipo dentro de los centros, siempre que trabajamos con los y las profesionales de que es importante poner este tema encima de la mesa y hablarlo con las familias, con vosotros y con vosotras, ¿no? Claro, es que el enseñar a chicos y chicas, niños y niñas, hombres y mujeres con discapacidad de disfrutar de su cuerpo, no sé cómo estaréis pensando que se realiza el aprendizaje, pero puede ser y resultar bastante más sencillo de lo que parece. Con algunas personas se puede utilizar desde pictogramas, con otros lo que utilizamos es a través de modelos anatómicos. Hay simuladores que se pueden poner por encima de la ropa y se pueden... Sí, porque además una de las cosas que comentamos era lo de facilitar esa comunicación sobre el tema en sí. O sea, que las familias abran esa puerta a poder hablar sobre el tema para poderles explicar a los hijos, pues, todo esto, ¿no? Igual que lo haríamos con el resto de nuestros hijos. Muy bien. Eso también está muy chulo lo que acabas de decir, ¿no? Mirad, otra de las claves importantes dentro del papel de las familias, de cómo contribuir a hacer educación sexual, tiene que ver con que las familias os debéis de dar permiso
a que el tema, hablar de sexualidad, pueda formar parte de las conversaciones habituales del día a día, ¿no? Da la sensación, hay veces que las familias te plantean y te dicen, ¡ay, es que como me haga una pregunta, yo no sé cómo contestarle! Yo, si me hace una pregunta, Claro. hay que se cambia de tema o... ¿no? Bueno, pues dentro del papel de las familias, tenéis que tener claro que no se os pide a las familias que os dediquéis a dar charlas, ni mucho menos, ni cuando vuestros hijos o vuestras hijas os hacen una pregunta relacionada con tema de sexualidad. Fijaros, ¿creéis que realmente vuestros hijos están esperando a que les deis definiciones de libro y que digas prepucio? No. En la mayoría de los casos tenéis una idea y es que, y esta es una clave importante, cuando vuestro hijo o vuestra hija os haga una pregunta, más importante de lo que le contáis es que vuestro hijo o vuestra hija aprenda que puede contar con vosotros y con vosotras para hablar de este tema, ¿vale? ¿Por qué? Porque el abrir la puerta de la comunicación es una clave muy importante dentro del ámbito de la familia. Ahí las familias tenéis un importante papel. Vuestros hijos y vuestras hijas tienen que entender que de este tema pueden hablar con vosotros y vosotras. Porque si el día de mañana pasa algo bonito, os reiréis juntos y echaréis chistes y haréis... Pero si el día de mañana pasa algo feo, por lo menos van a tener a alguien con quien hablar del tema. Porque si en la familia no se habla del tema, en el centro, en el colegio, no se les habla del tema, si mañana pasa algo feo, ¿qué va a pasar? Que no van a tener a nadie a quien contárselo, con lo cual no nos vamos a enterar. Y es muy importante esa clave. Dentro del papel de las familias podéis hacer buena educación sexual, porque más importante de lo que les contáis es que vuestros hijos aprendan que cuentan con vosotros y con vosotras. Claves para familias. Contar, cuando nos hagan una pregunta, acordaros, más importante lo que contamos, que cuenten con nosotros. Importante, que contemos verdades. ¿Qué decir? Que a lo mejor lo de la cigüeña también nos lo contaron algunos de nosotros y de nosotras, pero después tú investigabas y decías, pues mis padres no se enteraban de nada, oye. Pero es que hay muchas personas con discapacidad que tienen 30 y 40 y siguen viendo a la cigüeña a ver si cae algo. Con lo cual, contamos verdades, contamos lo que sabemos, nos mostramos naturales. ¿Qué quiere decir? Que dentro del papel como familias se puede hacer muy buena educación, de las buenas, de las de nivel, tartamudeando, poniéndonos colorados o coloradas, ¿no? Da la sensación que las familias habláis de muchos temas con vuestros hijos y vuestras hijas. Hablamos del COVID, no somos médicos. Hablamos de cuestiones de ingeniería, de política, pero da la sensación que cuando nos hacen una pregunta de sexualidad, oye, como que parece que nos estuvieran grabando y nos da apuro, ¿no? Pues a lo mejor nos debemos de dar permiso, ¿no? Y se puede hacer muy buena educación sexual, Fabiola, poniéndonos colorados, tartamudeando, incluso cuando nos hagan una pregunta diciendo no lo sé, pero lo voy a investigar y cuando lo sepa te lo cuento, ¿vale? Son algunas claves. Vale. Es que me acabo de acordar que, bueno, nosotros hemos hecho, lo digo para los que nos están escuchando, Natalia y la Fundación Bertín Osborne hemos hecho una guía de conocimientos básicos sobre afectividad y sexualidad, que la tenemos gratuita para las familias que estén interesadas en empezar a tener cierta información que les pueda ayudar, porque en este caso la información capacita a la familia a poder afrontar este tema en el momento que sea oportuno. Entonces, los que estén interesados en recibirla, que ahí la tiene Natalia en la mano, los que estén interesados en recibir la guía pueden escribirnos al email de la Fundación, info@fundacionbertinosborne.org, solicitándonos la guía de afectividad y sexualidad y se la enviaremos para que, bueno, pues tengan, quizás ahora hay muchos conceptos y muchas cosas que estamos explicando, se les puede ir un poco toda la información de la cabeza porque, bueno, pues nos suele pasar esto, ¿no? Cuando estamos tratando de un tema que desconocemos. Pero si tienen la guía, siempre pueden ojear y desde luego es un buen inicio, una buena base para el día que podamos comenzar con los talleres o con los cursos, podremos retomar toda esta información y conocimientos para las familias que lo necesiten. No sé si podemos decir entonces, Natalia, volviendo otra vez a lo que estábamos hablando, que existe una guía de conductas
sanas, que nos puedas dar algunas pautas para poder identificarlas o cómo manejarlas para potenciar las conductas sanas. A ver, hay que pensar que cuando hablamos de sexualidad, en definitiva nos estamos refiriendo a como 3 registros: el cómo somos, el cómo nos vivimos y el cómo nos expresamos, ¿no? Dentro de ese marco, de esos 3 registros de cómo somos, cómo nos vivimos y cómo nos expresamos, hay que señalar que si algo lo caracteriza es la diversidad. ¿Qué quiere decir, no? Que aquí cada persona, en las expresiones, en cómo se van a manifestar ciertas conductas que en este caso pudieran ser dentro de lo que es el plano de la erótica, van a ser bastante diversas y plurales, ¿no? Sería un error generalizar, porque en cada persona y en cada momento evolutivo pueden aparecer ciertas situaciones y ciertas demandas. Una cosa tiene que ver con las conductas propias de cómo la persona disfruta de su cuerpo a solas, ¿no? Y que en este sentido pudiéramos pensar, ¿no? Que a veces que se puede tener una idea un poco distorsionada. ¿Hay más peculiaridades eróticas en las personas con discapacidad que en la población? Pues va a ser que no. Las personas con discapacidad disfrutan de su cuerpo y no hay más peculiaridades, ni más perversiones, ni mucho menos. Lo que pasa que la dificultad está que cuando disfrutan de su cuerpo, como en muchos casos no existe ese jardín de la intimidad, cualquier fórmula de disfrute va a estar presente en el escaparate público y ahí va a haber más personas que se van a tomar la licencia de opinar, de juzgar, de valorar. Con lo cual puede ser, Fabiola, que en ocasiones una conducta, si es vista por 7 personas, puede dar la sensación de que son 7 conductas. Pero no es cierto, es la misma conducta vista desde diferentes ojos y muchas veces desde diferentes juicios y valores. Con lo cual, yo creo que ahí tenemos que, en este sentido, ser bastante cautos a la hora de valorar las conductas que tienen nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Es decir, también hay ciertas conductas que no siempre se van a manifestar en los mismos escenarios. Puede haber situaciones que a lo mejor solamente se presenten en el aula y a lo mejor en casa no. Entonces, sí que es importante entender, no hay más peculiaridades ni hay más perversiones en las personas con discapacidad que en la población. En muchos casos, parte de nuestro objetivo será reconducirlas y que aparezcan en la intimidad. Esa es la primera de las intervenciones, es explicar a nuestros hijos el dónde se deben de manifestar esas conductas. Después trabajaremos lo que es el cuándo, no les vamos a dejar siempre que quieran estar continuamente, y después también el cómo, ¿vale? Porque puede ser que vayan acompañados de que a lo mejor no se hace de la manera adecuada, que se hacen daño o utilizan objetos que no son adecuados, con lo cual, en función de la conducta, claro que hay ciertos procesos de intervención, de acompañamiento que debemos incorporar. Y en relación a la edad también. Claro, porque también los significados van a ser bien diferentes. También hay una parte importante, ¿no? El perfil de las personas, porque aunque digamos la edad, claro, vosotros trabajáis con diferentes tipos de discapacidades. Nada tiene que ver las que tienen unas implicaciones a nivel cognitivo-intelectual que aquellos casos donde no hay una implicación tanto cognitivo y hay más una implicación a nivel motórica, ¿no? Porque en definitiva veréis que a medida que van creciendo las personas, manifiestan determinados deseos y conductas y en este sentido, pues bueno, habrá que adaptarse a las circunstancias cambiantes. Me has visto, ¿no? Es que nos quedan 6 minutos para terminar la hora. Es un horror esto, porque es que me siento como que acabamos de empezar. No, o sea, no he tachado la mayoría de las cosas que te tenía que comentar. ¿Cómo abordamos todo lo que nos queda con 6 minutos? Bueno, pues yo creo que esto da para 6 minutos y para unas cuantas horas más, ¿no? Que también es importante. Sobre todo horas. Pues esta parte es importante, ¿no? El decir, bueno, pues yo creo que pudiéramos decir así algunas pistas a las familias, y es que la sexualidad tiene que ver con todas las personas, con independencia de la edad y las características que tengan. Que la sexualidad empieza desde la consideración al cuerpo, el pudor, la intimidad, la importancia de que nuestros hijos y nuestras hijas dispongan de ese jardín de la intimidad para si el día de mañana surgen situaciones de ciertas conductas, las reconduzcamos ahí, pero quedaros el jardín de la intimidad, os lo lleváis de tarea todos y todas porque lo necesitan. Que la educación sexual es una tarea compartida. Acordaros que también eso es una
una clave importante. La educación sexual tiene que ver más con enseñarles a gestionar esas relaciones interpersonales, al cómo ajustar las muestras de afecto y sentimiento en función del tipo de relación, el explicarles qué conductas de disfrute pertenecen a la esfera de lo íntimo y cuáles a la esfera de lo público, a explicarles, y los grandes objetivos de la educación sexual en definitiva son que niños y niñas, chicos y chicas, hombres y mujeres aprendan a conocerse, que aprendan cómo son y cómo funcionan sus cuerpos y cómo son y funcionan los cuerpos de otros hombres y otras mujeres. Que es muy importante hacer educación sexual, porque si no hacemos educación sexual, y hay veces que las familias, antes lo hablábamos, Fabiola, hay familias que dicen, pues no hablamos. El silencio no protege, el silencio no es una vacuna. Si desde las familias no les habláis, desde los profesionales no los hablamos, ellos investigarán y a lo mejor acuden a fuentes que no les van a dar una información fiable. Con lo cual, aprender a conocerse desde modelos diversos, de que hay muchas maneras de construirse como hombres y como mujeres, y cuanto más diversos les mostremos esos modelos, más fácil van a ser que se acepten y se quieran tal y como son, ¿no? Y después, el tercero de los objetivos es que aprendan a disfrutar de su cuerpo de una forma satisfactoria, sin meterse en líos, ¿no? Y esos son los tres grandes objetivos de la educación sexual. Parte tenéis las familias, parte tenemos los profesionales y es necesaria esa coordinación. Muy bien, pues no sé si nos dará tiempo poder hacer otra charla para extendernos un poquito más en algunos puntos que creo que deberíamos también poner el foco. Pero lo que sí que, bueno, pues para todos los que están escuchándonos, vuelvo a repetir, tenemos una guía de conocimientos básicos para introducirnos a las familias en el tema de la afectividad y la sexualidad. Es gratuita y nos podéis escribir a través del email info@fundacionvertinosborne.org para solicitarnos esta guía y os la hacemos llegar. Otra cosa que también podéis hacer, si tenéis alguna consulta más personal, privada, en defensa de la intimidad, podéis escribirle tanto a Natalia, como a nosotros en la Fundación. Y nosotros derivamos esas consultas a su asociación de sexualidad y discapacidad. Natalia, es que mira, tengo una frustración de no sacarle más jugo a esta hora, porque realmente hay tantos temas que son, o sea, hay muchos puntos de este tema que aparte de interesantes, son súper importantes y necesarios. Uh-huh. Bueno, pues... Así que, bueno, pues buscaremos la manera de poder volver otra vez a tocar este tema y profundizar un poquito más en algunos aspectos que que esta vez se nos han quedado en el tintero. Muy bien. Millones de gracias, Natalia, y que ha sido un súper placer. Otra cosa, los padres que tenemos interés por buscar profesionales que nos puedan orientar, ayudar en este sentido, pueden llamar a vuestra asociación. Sí, nosotros desde Sexualidad y Discapacidad es una asociación a nivel estatal y tenemos un servicio de asesoramiento, acompañamiento y orientación tanto para las propias personas con discapacidad como a las familias y profesionales. Entonces, a través del correo electrónico de info@sexualidadydiscapacidad.es, bueno, pues por ahí pueden escribirnos y podemos, pues eso, quedar con las familias para abordar casos más a nivel individual o familiar, porque lógicamente en este espacio, cada caso, hay que conocer muchos detalles y como tú bien planteabas, pues hay temas que tienen que ver con la confidencialidad y la privacidad de las personas que requieren al final pues un tratamiento en esta línea. Así que bueno, por nuestra parte, en todo lo que podamos ahí aportar, que estaremos encantados y encantadas de aportar nuestro granito de arena, animar a las familias, que este tema merece la pena, que es importante, ¿no? Y empoderarlas, porque la información nos da esa capacidad de poder ayudarles mejor. Uh-huh. Y es un poco lo que se consigue habitualmente con las charlas, ¿no? Que al final las familias salgáis empoderadas, que en definitiva tengáis claro cuál es vuestro papel, qué se os pide en la educación sexual de vuestros hijos y de vuestras hijas, que no estáis solos y solas,
sino que tenéis y que podéis y necesitáis contar con los y las profesionales. Y bueno, por ahí, pues que nada, que es un placer como siempre, Fabiola. Yo sé que andamos en tiempos ahí ajustados, no me quiero enredar. Y que bueno, seguiremos hablando de estos temas. Buscamos un hueco Claro y que sí. seguiremos hablando, ¿vale? En un futuro. Además que tenemos que retomar los talleres, que justo cuando ya los teníamos organizados, pasa todo esto de la pandemia y bueno, pues hemos tenido que dejarlo de momento en stand-by, pero lo retomaremos en cuanto sea posible. Millones de gracias, Natalia. Muchas gracias a Ha ti, sido Fabiola. muy, muy interesante. Así que nada, que espero que podamos engancharnos otra vez y seguir hablando de todos estos temas. Muy bien. Millones de gracias. Pues Un besito abrazo muy y un beso muy fuerte. fuerte. Nos vemos. Chao. Chao. Bueno, familias, como habéis visto, pues Natalia, con toda su experiencia, tiene muchísima información y se nos va el tiempo y hemos dejado algunos puntos, incluso todas las preguntas que teníamos de las familias, no hemos podido exponerlas, pero yo creo que con lo que hemos podido charlar, nos da cierta idea para aquellas familias que nunca han tenido contacto todavía con este ámbito, pues nos puede ayudar a tener ciertas nociones básicas y podernos orientar un poco en cómo podemos ir tratando este tema. Gracias por estar otro viernes más con nosotros, hablando con los profesionales y espero veros el próximo viernes, que también vamos a tener un tema súper interesante. Así que nos vemos prontito, que tengáis buen fin de semana. Un besito a todos. Hasta luego.